Cuando se requiere que un hilo espere a recibir notificaciones de otro hilo para ejecutarse, utilizamos lo que se conoce como señalización en hilos. Para ver cómo funciona la señalización en la práctica, voy a crear una variable y voy a utilizar este constructor manual reset event con el parámetro de estado inicial en falso. Este es un constructor que representa un evento de sincronización de hilos. En este caso, como el nombre lo indica, se requiere reiniciar manualmente. Existen otras clases para la sincronización de hilos como el auto reset event. Aquí lo voy a colocar y countdown event. Su nombre indica más o menos a qué se refiere. Por ejemplo, en este caso no requeríamos que se establezca el evento manualmente, sino que se haría de manera automática. Y con countdown sería en una cuenta regresiva que sería por medio de una cuenta o un conteo. Con este parámetro estamos indicando si el estado inicial es señalizado o no. En este caso vamos a inicializar como no señalizado para que el evento solamente ocurra o el hilo solamente se ejecute una vez que sea señalizado. Entonces ahora voy a definir un nuevo hilo como hemos hecho anteriormente. Voy a escribir esperando simplemente para comprobar en la consola más adelante. Y aquí vamos a hacer uso de la clase WaitHandle, que tiene diversos métodos que nos va a servir para funciones relacionadas a la señalización. Por ejemplo, aquí voy a colocar que este evento va a esperar uno es con el método wait1 y este va a bloquear el hilo actual hasta que reciba una señal con el WaitHandle. Luego vamos a utilizar dispose para liberar recursos en memoria y luego vamos a imprimir nuevamente para comprobar cómo está funcionando este método y también dispose. Aquí imprimimos que ya recibimos la señal. Finalmente vamos a inicializar este hilo para que se aprecie cómo está ocurriendo. Voy a colocar un método slip a este hilo y luego finalmente voy a colocar lo siguiente. .set, el set nos va a servir este método precisamente para lanzar la señal y los hilos que están en espera o que van a iniciar. Por ejemplo, este hilo, debido a que nunca lo pusimos como inicializada, la señal o como que ya podía arrancar, entonces hasta que no pongamos el set, no va a poder inicializar el hilo. Aquí vamos a ejecutar entonces para comprobar en consola, esperando. Aquí pueden ver cómo esperamos 2000 milisegundos que pusimos en el slip y hasta después que nos está dando la indicación de señal recibida, nuestro hilo arrancó realmente hasta que recibió la señal por medio de este método set. Para evitar que la señal quede activa, podemos también utilizar el método reset aquí con i.reset y de esta forma estamos apagando el estatus de esta señal.